En el país existe el Sistema Nacional de Transparencia conformado por el INAI, el INEGI, el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación y 32 organismos locales de transparencia. Hoy conoceremos cómo este sistema protege el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Acompáñanos. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. En 2014 hubo una reforma constitucional que permitió la creación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Fue pensado para construir una política integral, ordenada y articulada a nivel nacional que garantizara el acceso a la información y la protección de datos personales. Parte de esa labor se traduce en dos programas nacionales, el de transparencia y acceso a la información pública, llamado PROTAI, y el de protección de datos personales, llamado PRONADATOS. ¿Cómo funciona el Sistema Nacional de Transparencia? ¿De qué le sirve este sistema a la ciudadanía? ¿Qué son y cómo funcionan los programas PROTAI y PRONADATOS? Antes de responder a estas y más preguntas, veamos la visión ciudadana. Pues que realmente se cumpla con lo que se dice, porque muchas veces se protege la información, pero en realidad la información, por ejemplo, de cobradores o similar, se hace pública sin tenerlo que ser. Yo creo que el trabajar con una comunidad que sepa que no está siendo coaccionada, que no está siendo mal usada la información y que los recursos que se solicitan para la identidad o para la gente que quiere gastar en ese sentido sus impuestos sean de una manera correcta y sean llevados a cabo de una manera expedita. Pues de hecho, ¿qué empresas y quién puede tener esa información? Ya que pues a veces sabemos que ciertas empresas tienen esa información y pues nosotros nos quedamos así como de sorprendidos por qué la tienen, ¿no? Entonces, que nos hagan dar un permiso, que nos den un permiso para que nosotros aceptemos que estén usando esa información, ese uso de datos personales. Sobre la importancia y el funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, conversamos con Luz María Mariscal, coordinadora de organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional. El Sistema Nacional de Transparencia tiene un objetivo común: poder garantizar el acceso a la información, la protección de los datos personales, buscando el combate a la corrupción. Creo que todos quienes conformamos el Sistema Nacional de Transparencia debemos y estamos comprometidos a generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos y hacer de nuestro país el país democrático que todos queremos. El Sistema Nacional de Transparencia está dividido en 4 regiones y 11 comisiones temáticas que atienden temas como el gobierno abierto, la equidad de género, los criterios de resolución y el combate a la corrupción, entre otros. La clave de la cooperación entre sus integrantes es el llamado federalismo cooperativo. Trabajamos de manera coordinada, siempre es de manera coordinada, estamos conformados por el Instituto Nacional de Transparencia, por los 32 órganos garantes del país, por el Archivo General de la Nación, por la Auditoría Superior de la Federación y por el INEGI. Somos los 5 entes que conformamos lo que hoy es el Sistema Nacional de Transparencia y trabajamos de manera organizada, sistematizada, para trabajar y difundir los temas que tutelamos, pero también trabajamos a través de comisiones temáticas y de comisiones regionales. Hay una comisión de la región norte, sur, centro, centro-occidente y 11 comisiones temáticas, derechos humanos, protección de datos personales, jurídico, entidades federativas, gobierno abierto, vinculación, rendición de cuentas, plataforma, entidades federativas, indicadores, son todos los temas que abordamos y trabajamos, son espacios de deliberación, de análisis, en la que
Participamos comisionados de todo el país en cada una de las diferentes comisiones. Cada comisionado se sube a la comisión que es de su interés, en la que quizás tenga más expertise y pueda aportar para abonar a lo que es el sistema, al tema en específico, y existe una coordinación nacional de organismos garantes que tengo el honor de presidir, que coordina los esfuerzos de cada uno de los que integramos el Sistema Nacional de Transparencia. El sistema es un espacio de deliberación y de análisis para poder potencializar los derechos que tutelamos, el acceso a la información y la protección de los datos personales. Las capacidades institucionales de los organismos garantes de transparencia de todo el país son muy diferentes, los presupuestos son muy diferentes, la cantidad de sujetos obligados son muy diferentes. Sin embargo, en eso justamente reside la fuerza del Sistema Nacional de Transparencia, en que funcionamos como una parvada de aves, donde la que es punta de lanza, la que tiene más fuerza, nos va empujando a las demás a avanzar más rápido, ¿no? Y cuando alguna se cansa, siempre hay otra que lo puede ayudar. Así funcionan los criterios. Nosotros tratamos de impulsar el derecho a la información en la medida de nuestras posibilidades en cada estado, pero siempre nos ayudamos del resto de los estados porque muchas veces tienen más capacidad institucional que nosotros, por ejemplo, aquí en Jalisco, ¿no? Entonces, por supuesto que el hecho de que nos ayudemos entre todos funciona para que naveguemos con mucha más velocidad y mucha más potencia. Por eso funciona también el Sistema Nacional de Transparencia, porque gracias a comisiones como la de Jurídica de Criterios y Resoluciones, estamos empujándonos mutuamente para que nadie nos quedemos atrás, ¿no? Como cuando estás entrenando por una carrera y formas un equipo de entrenamiento, eso está comprobado que ayuda a que entre todos suban la resistencia y suban la posibilidad de llegar a la meta. Igualito funciona el Sistema Nacional de Transparencia, ¿no? Cuando Jalisco puede apoyar a Colima, cuando Jalisco puede apoyar a Campeche, cuando Jalisco puede apoyar a Baja California Sur, lo hacemos, pero también cuando Nuevo León puede apoyar a Jalisco o puede apoyar a Hidalgo, lo hace, y cuando la Ciudad de México puede apoyar a Sinaloa o puede apoyar a Oaxaca, lo hace. Es como vamos funcionando, y la idea de que podamos estar impulsando desde la comisión estas políticas para estar identificando criterios relevantes y poniéndolos a disposición de todas las ponencias, de todas y todos los comisionados del país, facilita mucho el trabajo y ayuda a que nadie se quede atrás, a que nadie caiga tampoco en la tentación de retroceder en el derecho a la información, porque si tú en un estado de la República ves que en otro ya resolvieron de tal manera, es muy difícil que te atrevas a resolver en sentido contrario a lo que es la progresividad del derecho humano. Entonces tiene muchas ventajas y muchos beneficios el que funcionemos como sistema. El INAI es una institución clave en el Sistema Nacional de Transparencia. Veamos sus aportaciones en Ejerce tu Derecho. Es como el Programa Nacional de Desarrollo de un gobierno federal o del programa estatal de un gobierno estatal, pues estos programas son la base y son las políticas públicas que debemos de seguir los órganos garantes de transparencia, pero no solo nosotros, todos los integrantes del sistema. Te puedo decir, por ejemplo, la Auditoría Superior también tiene mucha tarea en estos programas, el Archivo General de la Nación, no se diga, y desde luego el INEGI participa muchísimo en esos programas. De hecho, quiero comentar que el INEGI, en la reunión del Consejo donde se iban a aprobar el Auditorio Superior de la Federación y el INEGI, nos hicieron una serie de observaciones, porque ellos son los expertos en indicadores y en esos temas. No tuvimos ningún problema, trabajamos con ellos, se tiró el lápiz por parte de los equipos y quedó muy, muy fortalecido tanto el Programa Nacional de Datos como el de Transparencia, ya que estos dos entes federales que pertenecen al sistema también, pues la van a ayudar mucho y también les aplica a ellos. Lo que te puedo decir es que estos dos programas vienen difundiéndose a través de las comisiones. El Sistema Nacional de Transparencia, recordemos que está integrado por la Auditoría Superior de la Federación, por el Archivo General de la Nación, por el INEGI, por el INAI, quien lo preside, y por los 32 órganos garantes locales. Tenemos 11 comisiones temáticas al interior del Sistema Nacional de Transparencia, 4 regiones, y hay una coordinación de los organismos garantes. Entonces, estos programas, el Programa Nacional de Transparencia y el Programa Nacional de Datos, nosotros tenemos que implementarlos, todo el sistema. ¿Qué hemos hecho para ello? Bueno, primero, desde el año pasado,
se trabajó un documento que lo realizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Después, en el área de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, aquí en el INAI, se vino haciendo un rebote y también con las comisiones, estuvimos reuniéndonos y al final quedó el documento, fue aprobado en una sesión del Consejo Nacional este año. Después de haberse aprobado ese documento, tanto el Programa Nacional de Transparencia como el de Datos, pues estuvimos todavía socializando todo este trabajo que nos espera a todos los integrantes del sistema y por último te puedo decir que se publicaron los lineamientos y el área de la Secretaría Ejecutiva comenzamos desde todas las 11 comisiones temáticas y las 4 regionales a conducirlos, apoyarlos con una metodología que se hizo muy bien hecha, muy entendida para los órganos garantes para la implementación de estos 2 programas. No hay mañana, tenemos 4 años para lograr implementar todos estos 2 programas nacionales. Quiero invitarlos a visitar la página del Sistema Nacional de Transparencia. Su dirección es www.snt.org.mx. Ahí encontrarán toda la información de la que les hemos hablado, fotografías, documentos, archivos, cuadernillos, hay mucho material bibliográfico y desde luego la revista México Transparente, donde tenemos varias plumas especialistas en estos temas. Los invito a que conozcan la página del Sistema Nacional de Transparencia. La labor del Sistema Nacional de Transparencia está presente también en las redes sociales. Revisemos Entorno Digital. @SierraBG, presente en el foro de lanzamiento de la elaboración de los nuevos programas nacionales #Protay, #Pronadatos. Reconozco al @INAI México, a la @UNAM-MX y al @IIJUNAM por este gran esfuerzo en el proceso de construcción de los programas rumbo al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. @AdriánAlcalá75. A través de los programas nacionales #Protay y #Pronadatos, se atiende el mandato constitucional de coordinar acciones entre los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia para fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. @Conaip-SNT. #Esto te interesa. Hoy 21 de junio de 2022, inician su vigencia los programas nacionales de transparencia y acceso a la información y de protección de datos personales, Protay y Pronadatos 2022-2026. De acuerdo a las circunstancias particulares o a la interpretación legal en cada organismo local, los criterios pueden variar para decidir la apertura o el resguardo de cierta información. Esto va generando lo que llamamos resoluciones destacadas o emblemáticas, que sirven de ejemplo para el resto de organismos en el país. Así lo explica Salvador Romero, responsable de la Comisión Jurídica del Sistema Nacional de Transparencia. Uno de los ejemplos más recientes a nivel nacional, pues se dio justamente en Ciudad de México con el lamentable accidente que se tuvo en la línea 12 del metro y a través de resoluciones emanadas de organismos garantes de transparencia fue posible que se aperturara parte de esta información relacionada con el accidente, como a través de lo que se conoce como una prueba de interés público, donde el organismo de transparencia determina que hay una causa de fuerza mayor, hay una causa de interés público que pesa más que cualquier otra razón para preservar o para reservar o para clasificar algún tipo de información pública, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy relevante de la importancia de los organismos garantes de transparencia, pero en general, semana tras semana salen resoluciones en las cuales se ordena o la entrega de versiones públicas o la entrega de información completa relacionada con obras públicas, relacionada con adquisiciones, relacionada con licitaciones públicas, relacionada con el ejercicio de la función pública, relacionada con violaciones a derechos humanos. Es decir, todas las resoluciones en las cuales se ordena a la autoridad que entregue más información de la cual pretendía entregar en su origen, por supuesto que son resoluciones que acaban ampliándole el derecho humano a la información a toda la sociedad. Y también hay casos relevantes en materia de protección de datos personales, en los cuales a través de diversas resoluciones se ha protegido también la intimidad, la privacidad de personas que por alguna u otra razón entregan, ponen en manos de las autoridades
sus datos personales, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una en el Estado de México donde una persona gana un premio, concursa, gana un premio de dinero en efectivo, bueno, le entregan un cheque y automáticamente, como se expide el cheque por la Secretaría de Finanzas del Estado de México, la suben al portal de proveedores, entonces se hace público su nombre, su domicilio, su RFC, su CURP, y ella dice, oye, cuando yo participé en este concurso, pues no me dijeron que tenía que darme de alta como proveedor y que iba a renunciar a mi privacidad, ¿no? Entonces el órgano garante del Estado de México protege los datos personales de esta persona y dice, a ver, ella es un caso particular, ella participó en un premio, en un concurso que organizó el Estado, pero no la convierte por eso en un proveedor y ordenó que se bloquearan los datos personales. Digo, son algunos de muchísimos ejemplos de los que podríamos platicar. PROTAI y Pronadatos son dos programas específicos en donde se ve visualizado tanto el trabajo operativo que se hacen en todos los estados en los temas de acceso a la información, obligaciones de transparencia, gobierno abierto, transparencia proactiva, Plan DAI. Todos los programas operativos se reportan a través de este programa que tenemos denominado PROTAI. Y Pronadatos visualiza todas las acciones que hacemos para garantizar la protección de datos personales a los ciudadanos. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo lo hemos venido trabajando? A través de 100 líneas de acción muy específicas, 101 líneas de acción, no tengo el dato específico, muy específicas que se trabajarán en el seno de las comisiones que ya te comenté. Cada comisión va a abordar líneas específicas de acción que no son otra cosa más que el trabajo cotidiano que cada órgano garante hace, pero lo reportaremos a través de las líneas de acción específicas que alimentarán estos dos grandes programas y que nos permiten tener un esquema muy general de cómo estamos trabajando, de si es cierto, como yo te dije ahorita, que estamos poniendo en el centro de cada una de nuestras funciones a los ciudadanos, si es cierto que nos estamos preocupando por generar espacios de difusión, espacios de diálogo, espacios de conocimiento, espacios de ejercicio activo del derecho de acceso a la información, si le estamos dando oportunidad a la ciudadanía de participar, de apropiarse de los espacios públicos a través del acceso a la información para después poder exigirle a las autoridades que cumplan su palabra empeñada con un conocimiento real y no con una infodemia. Todo eso lo reportamos en PROTAI, pero todo lo que hacemos en Pronadatos, en Pronadatos también es todas aquellas acciones que para garantizar la protección de datos personales realizamos. ¿Cuántas capacitaciones para que se garantice que cada sujeto obligado tenga sus avisos de privacidad, tenga las medidas de seguridad adecuadas en cada una de sus dependencias, todo lo relacionado a los proyectos que hacemos o programas que implementamos para proteger los datos personales y nos permiten tener una visión general de lo que estamos haciendo en los 32 órganos del país y por supuesto en el INAI. El PROTAI y Pronadatos son programas de largo plazo y es necesario que sean evaluados. Por eso, el INAI pidió apoyo técnico al Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el Coneval. Y en el caso del Coneval, ellos evalúan los programas nacionales, tanto de transparencia como de datos. Hace cerca de 3 semanas, tuvimos reunión con ellos porque estaban evaluando y cerrando los programas anteriores. En este caso, como acabamos de arrancar y ahorita pues está en la implementación, por cierto, cada organismo garante nombró un enlace para que le dé seguimiento a la implementación de estos programas. Habrá indicadores, el maestro Guerra seguramente trimestral, semestral, ya nos pondremos de acuerdo cómo nos va a ir informando los comisionados, pero el Coneval evalúa precisamente lo que se hizo en estos programas, pero vendrá en una etapa final, como lo acaba de decir hace algunas semanas, pero pues también muy agradecidos con el licenciado Nabor, ha sido muy participativo con nosotros, incluso presentamos una revista del Sistema Nacional de Transparencia y estuvo con nosotros platicando. Entonces, aliados como el Coneval, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, para apoyar y reforzar en este tema de políticas públicas al Sistema Nacional de Transparencia, porque estos dos programas pues
son políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, esa es la tarea del Coneval. La coordinadora de los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia nos detalla más acerca del funcionamiento y retos que tienen los organismos garantes del país. Yo creo que si estamos buscando una misma narrativa, yo lo veo como una oportunidad de mejora, porque si bien es cierto, se respeta la autonomía de los órganos autónomos, creo que todos estamos obligados a generar una misma narrativa, a que el derecho de acceso a la información sea el mismo en Durango, en Chihuahua, en Campeche, en Monterrey, en Tamaulipas, en Baja California, en norte a sur, que se hable la misma narrativa, que tengamos todas las mismas oportunidades para poder implementar estas políticas públicas, porque también es cierto que nos enfrentamos, sí, ante esta autonomía de cada órgano estatal, también nos enfrentamos a que cada órgano estatal tiene una determinada asignación de presupuesto que a veces les dificulta el poder implementar políticas públicas o proyectos que el INAI nos propone. Pero yo creo que si pudiéramos generar de alguna manera esa obligatoriedad, también podríamos buscar estos esquemas económicos para que hubiera apoyos desde el centro hacia los estados y se pudieran implementar esas políticas públicas, porque lo que buscamos el INAI y los órganos garantes es poner en el centro de cada una de nuestras acciones a los ciudadanos, y creo que en eso estamos de acuerdo el INAI, quienes conforman el sistema, INEGI, la Auditoría Superior, el Archivo General de la Nación y los órganos garantes, poner en el centro de nuestras acciones a los ciudadanos, y creo que hay que sumar esfuerzos, puede ser una buena opción. Resumen informativo. En un posicionamiento en sesión del Pleno, las comisionadas y los comisionados del INAI afirmaron que el instituto resuelve en estricto apego a sus facultades constitucionales como órgano garante del derecho a la protección de datos personales y reafirma su compromiso con la libertad de expresión. Lo anterior, luego de los señalamientos durante la conferencia matutina del presidente de la República en torno a la resolución del Pleno del INAI sobre un procedimiento de imposición de sanciones en la que determinó sancionar a una empresa por no dar respuesta en los tiempos previstos en la normatividad a la solicitud de acceso a datos personales de una persona. En Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Tabasco se llevaron a cabo las Semanas Universitarias por la Transparencia 2022, que tienen como objetivo dar voz a estudiantes de las distintas regiones del país y compartir la importancia de conocer y promover el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales en un entorno cada vez más digitalizado. Las Semanas Universitarias por la Transparencia son promovidas por el INAI, el Info Ciudad de México, diversos organismos garantes de transparencia y universidades de todo el país, donde se realizaron talleres, conversatorios y conferencias. En Tabasco tuvieron lugar las Jornadas por la Transparencia. Entre las actividades se impartió la conferencia Socialización de la Plataforma Nacional de Transparencia y se dio seguimiento a la implementación de proyectos del Programa de Sensibilización de Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 2022. También se presentaron las guías para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales de grupos en situación de vulnerabilidad. El Sistema Nacional de Transparencia también está trabajando en la modificación de los lineamientos de clasificación de la información para que cada vez haya menos información reservada en todo el país. Así lo explica el coordinador de la Comisión Jurídica. Que recién en estos días, esta semana, se aprobaron ya las últimas reservas que se tenían a la reforma, a los lineamientos en materia de clasificación de información. Estos lineamientos son muy importantes porque permiten el que se entregue la mayor cantidad de información posible a los ciudadanos. Me explico. Existe en la Ley General prevista una prueba de daño, así se denomina desde la Constitución. ¿Qué es la prueba de daño? Básicamente es una argumentación que tiene que hacer la autoridad
cuando quiera negarle la información a un ciudadano. Si yo te quiero negar la información a ti, ciudadano, tengo que justificar la razón por la cual se generaría un daño a la administración pública o a la sociedad en general si yo te entregara esta información. Por ejemplo, si tú me pides los planos, ¿no?, de un reclusorio, es evidente que si yo te los entrego se podría generar un daño no solo al reclusorio, no solo a quienes trabajan en él, ¿no?, a los custodios, a toda la sociedad, porque podría generar la fuga de la totalidad de las personas privadas de su libertad en dicho lugar. Entonces, por eso tengo que hacer una prueba de daño donde voy a desarrollar las razones por las cuales no te puedo entregar los planos de dicha prisión. Sin embargo, muchas veces se abusa de esta figura de prueba de daño para negar información que sí se debería estar entregando a la sociedad. Y es ahí donde estas reformas que estamos proponiendo y que estamos impulsando desde la Comisión Jurídica, un servidor, sirven para que el sujeto obligado, para que la autoridad tenga muchos más requisitos para la elaboración de una prueba de daño y le sea mucho más difícil el reservar información, por decirlo de alguna manera, a la ligera, ¿no? Sino que tenga que seguir 6 pasos que estamos estableciendo en estas nuevas reformas y cada paso represente un candado para la reserva de información. Creo que eso es lo más importante de esta reforma, que va a ser mucho más complicado para las autoridades el reservar información pública y el alejarla de las manos de la sociedad. Hay políticas públicas que hemos trabajado de la misma manera, de manera transversal en todo el país. Por ejemplo, hemos implementado gobierno abierto con la misma metodología en todo el país, pero nos hemos dado cuenta que la problemática del centro, del norte, del sur es diferente. Entonces es ahí cuando las coordinaciones regionales en un trabajo deliberativo, de análisis, pues ven qué temas son los que podemos abordar desde las comisiones regionales que potencialicen y ayuden a esas regiones. Y así se hace en cada región del país. Y a mí no me reportan, trabajamos de manera coordinada. Si yo te pongo un ejemplo, el que hemos venido hablando, Integra. Yo vi este proyecto en Sinaloa. Sinaloa pertenece a la región norte. Me lo mostraron y yo les dije a los de Sinaloa, a mí me gustaría que esto pudiera estar en todo el país. Me parece que es una deuda pendiente con este grupo en condición de vulnerabilidad. ¿Cómo ven? ¿Lo podemos ofrecer? ¿Se los podemos compartir? Sí. ¿Qué hago yo? Comisiones regionales, está esto, es una opción, me interesa, creo que es un buen proyecto. Por favor, convoquen a sus estados. Región Norte convocó a su estado, presentamos Integra. Región Sur convocó a su estado, presentamos Integra. Y así cada una de las regiones. Y así es como trabajamos. Ahora que vamos a empezar Sociedad Abierta con el comisionado Adrián Alcalá, de igual manera. A ver, está este proyecto, convoco a las regiones, nos presentan el proyecto y el estado que quiera, en este caso, trabajar con jóvenes y llevar esta política hacia su estado, levantó la mano y yo coordino los trabajos que se van haciendo. Pero es muy dinámico. Todos los comisionados nacionales, he de decirlo, se han comprometido, han estado trabajando, cada uno en los temas que ha abanderado. La comisionada Blanca en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, Integra forma parte de esta comisión y de este tema que la comisionada Blanca ha abanderado, el comisionado Adrián Alcalá con contrataciones abiertas, con gobierno abierto, ahora con sociedad abierta, la comisionada Josefina y el comisionado Paco con la ruta de la privacidad, que es otro ejemplo claro de lo que es el federalismo cooperativo, con todo lo que tiene que ver con archivos, que es un tema por demás importante, porque si no hay archivos, no hay transparencia. Estamos ante la necesidad de generar esa conciencia
activa y proactiva en los sujetos obligados para que realmente puedan obtener todos sus documentos que den su control archivístico, y ellos están impulsando mucho esta parte. Hoy vivimos un ejemplo de otro esquema de cooperación federalista con el proyecto de los comisionados infantiles, que también abandera la comisionada Josefina y el comisionado Paco, y la comisionada Julieta, que está promocionando fuertemente el conocimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia en los jóvenes, en la sociedad civil, en los empresarios, difundiendo todo aquello que tiene que ver, que es, creo, también muy importante, todas estas obras editoriales en donde el INAI le ha puesto y le ha apostado para que puedan hacerse un acervo bibliográfico que le sirva a la ciudadanía, y ella está impulsando todo esto. Así que los 5 que están ahorita y los que estuvieron en su momento también lo hicieron, han trabajado de manera coordinada con los 32 órganos garantes, trabajado de manera coordinada. Eso hace la diferencia. El Sistema Nacional de Transparencia, donde trabajan coordinadamente los organismos garantes de todo el país, ejecutan 2 programas, el PROTAI y el PRONADATOS. Ambos son políticas públicas de largo plazo que siguen en constante evolución y que buscan que la información pública sea cada vez más transparente y al mismo tiempo que la información personal de los ciudadanos sea protegida. Muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos en la siguiente emisión, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.